Múnich yacía bajo una manta de nieve gris, hierro. Las ventanas de la taberna brillaban ambarinas, pero dentro el aire era espeso, con el aroma del vino especiado, y el miedo. Era la última noche de abril. La noche de Walpurgis, cuando las viejas de Baviera susurraban que los muertos se levantaban a bailar, y el diablo caminaba por los cruces de caminos. Jonathan Harker, un joven abogado inglés con más entusiasmo que sentido común, había descartado sus advertencias como supersticiones campesinas. Su viaje de Londres a Transilvania había sido meticulosamente planeado en tren a Múnich, luego al este a Viena, luego el coche nocturno hasta el paso del Borgo Empero. El destino, como suele hacer en las historias que su prometida Mina tanto amaba leer, tenía otros planes. Su anfitrión en Múnich, un comerciante robusto llamado Herr Delbruck, le había agarrado el brazo en la puerta. «Señor Harker», dijo Delbruck, con voz baja, «quédese dentro de las murallas de la ciudad esta noche. En Walpurgis, la nieve misma recuerda la sangre». Harker sonrió cortésmente y mintió: «Leeré junto al fuego. Lo prometo». Pero en el momento en que el reloj dio las 11, una energía inquieta se apoderó de él. La luna estaba llena. La nieve brillaba como diamantes triturados. Había oído al posadero hablar de un viejo pueblo, el hueco de San Johann, abandonado desde la peste, enterrado en el bosque a 1 hora de camino desde Múnich. Una empresa tonta, sí, pero Jonathan Harker era joven, y los jóvenes se creen invencibles. Se ajustó bien el abrigo, tomó su bastón y salió por la puerta trasera. La nieve era más profunda de lo que había esperado. Para cuando dejó atrás la última farola de gas de Múnich, el frío había comenzado a calar a través de sus guantes, pero el bosque se abrió ante él como una catedral de hielo. Y en algún lugar más adelante, entre los árboles esqueléticos, vio un destello de luz azul. No era una linterna, no era una casa, algo más antiguo. La siguió. El pueblo apareció sin aviso. Un momento estaba caminando con dificultad a través de ventisqueros que le llegaban a las rodillas. Al siguiente, se encontraba frente a un arco de piedra desmoronado tallado con lobos y crucifijos. El letrero sobre su cabeza, oxidado y torcido, decía en hueco de San Johann: «Gadich, Dios te proteja». Pero Dios había abandonado ese lugar hacía mucho tiempo. Las casas se inclinaban unas sobre otras, como borrachos moribundos. Las ventanas estaban hechas añicos, las puertas colgaban torcidas, y la nieve había enterrado a los muertos de 100 inviernos. Sin embargo, Harker notó algo extraño. Un único sendero había sido despejado, llevando al centro del pueblo. La nieve a ambos lados estaba intacta, prístina, pero el sendero en sí era barro desnudo y adoquines congelados, como si alguien o algo caminara allí cada noche. Su corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por emoción. Era un hombre de leyes, de documentos y firmas. Aquello se sentía como poesía, como los libros que se rumoreaba que el señor Stoker había escrito antes de morir. Harker avanzó. La iglesia estaba al final del sendero. Su campanario se había derrumbado hacía mucho, y la campana yacía medio enterrada en un ventisquero, congelada a medio repique. Pero las puertas de hierro del cementerio estaban abiertas. Y dentro, la luz azul brillaba de nuevo, no de una llama, sino de la propia nieve en fosforescencia. Los viejos campesinos la llamaban Geisterglutbrill, fantasma. Harker empujó la puerta. Se abrió con un chirrido de óxido. No vio las huellas en la nieve detrás de él. No vio cómo las sombras bajo las lápidas comenzaban a moverse. El cementerio era más grande de lo que debería haber sido. Las tumbas se extendían de vuelta al bosque, algunas marcadas con ángeles desmoronados, otras con cruces de hierro, dobladas como hombres rotos. En el centro, dominándolo todo, se alzaba un mausoleo de mármol negro. Su puerta estaba entreabierta, y desde dentro llegaba el olor a rosas y putrefacción. Harker se acercó, su aliento nublando ante él. Levantó su bastón para abrir más la puerta y ella salió. Era hermosa,
como lo es un lago helado en Lisa, pálida y completamente despiadada. Su vestido era blanco, pero no el blanco de la alegría nupcial, sino el blanco de la mortaja. Su cabello colgaba negro como el alquitrán, y sus ojos tenían el color del cielo invernal justo antes de una tormenta de nieve. Sonrió, y sus dientes eran demasiado afilados. «Un inglés», dijo, con una voz que parecía un susurro provenir del interior de su propio cráneo, en Walpurgis, que considerado de parte del señor enviarme un invitado. Harker intentó hablar, pero su lengua se había convertido en piedra. Ella se deslizó hacia él, no caminando, sino fluyendo, sus pies jamás rompiendo la costra de nieve. El frío se intensificó. Las rosas en su aliento se convirtieron en el olor a tumbas abiertas. «He estado sola», continuó, rodeándolo. Sus dedos trazaban el aire cerca de su garganta. «Los campesinos dejaron de venir hace mucho. La peste se los llevó. Luego el miedo. Luego el olvido. Pero yo recuerdo el sabor de la sangre caliente». Se inclinó cerca, sus labios a una pulgada de su oído. «¿Sabes lo que les hacemos a los invitados aquí, señor Harker?» Él no le había dicho su nombre. Fue entonces cuando el verdadero terror se apoderó de él. No el frío, no la luz fantasma, ni siquiera los dientes afilados. Era el saber que ella lo conocía, que lo había estado esperando a él, específicamente. «El conde envía sus saludos», susurró, y entonces atacó. Su mano se cerró alrededor de su garganta, y su agarre no era carne, sino escarcha de hierro. Harker se ahogó, su visión nublándose. Vio las otras tumbas abrirse, manos esqueléticas empujando a través de la nieve. Los muertos del hueco de San Johan, levantándose en sudarios harapientos. No caminaban, se deslizaban hacia arriba como cosas que habían olvidado, como estar de pie. La condesa, pues, eso era, la viuda de alguna casa, noble olvidada, que había vendido su alma por la belleza eterna. Echó la cabeza hacia atrás, exponiendo su yugular. Su lengua se disparó, fría y seca como la de un lagarto. Forcejea, suspiró, endulza el vino. Harker pateó, arañó, incluso logró asestar un golpe con su bastón en el pómulo de ella. Pero su piel no se amorató, se agrietó como el hielo, y la grieta lloró una papilla negra que se congeló instantáneamente en el aire. Los muertos menores se acercaron, podía sentir sus dedos en su abrigo, sus botas, su cabello. Querían sobras. Siempre querían sobras. San Rogowan. No, a Dios nunca había sido ese tipo de hombre. Rogó a Mina, al fuego en su piso de Londres, al olor del té, y las tostadas, y las mañanas ordinarias. Rogó por un amanecer más. Y entonces llegaron los lobos, no una manada. Un solo lobo, pero era del tamaño de un pony, su pelaje del color de la plata empañada, sus ojos ardiendo amarillos como linternas en la oscuridad. Se estrelló contra la puerta del cementerio, haciendo girar los barrotes de hierro. Los muertos dudaron. La condesa siseó en el lobo. No dudó. Saltó sobre la tumba más cercana, dispersando 3 cadáveres como hojas secas. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo de la condesa, y donde sus dientes mordieron, se elevó vapor no de la boca del lobo, sino de la carne de ella. Ella soltó un grito que rompió la campana congelada en el cementerio de la iglesia. «Tú», chilló, «traidor, mestizo, ¿te atreves a invadir mi noche?» El lobo respondió con un gruñido que pareció sacudir la nieve de los árboles. Soltó el brazo de ella, ennegreciéndose, ya disolviéndose en hollín, y se colocó entre Harker y la horda. Su pelaje se erizó. Sus labios se retiraron mostrando dientes demasiado largos, demasiado afilados, demasiado humanos en su disposición. Y por un solo momento imposible, Harker miró sus ojos, y no vio una bestia, sino un hombre. Un hombre atormentado. Un hombre que había elegido ser esa cosa por razones que Harker no podía comprender. La condesa retrocedió, sujetando su brazo arruinado. Los muertos menores se desmoronaron de vuelta en sus tumbas, el hechizo roto. Señaló con un dedo tembloroso al lobo, luego a Harker. «Esto no cambia nada»,
Escupió en él. Ya está marcado. El viejo conde sabe su nombre. Tú retrasas el festín. No lo evitas. Se derritió en la nieve, como humo en un espejo. Un momento estaba allí. Al siguiente, solo un tenue resplandor azul desvaneciéndose entre las lápidas. El lobo se volvió hacia Harker. Su hocico estaba mojado con icor negro. Empujó su mano suavemente, casi con disculpa, y luego echó la cabeza hacia atrás y aulló. El sonido no era salvaje, era triste en solitario, el aullido de una criatura que había visto demasiadas noches de Walpurgis y vería demasiadas más. Luego se alejó hacia el bosque, dejando a Harker solo entre los muertos. No recordó el camino de regreso a Múnich. Su mente se había apagado, protegiéndose a sí misma. Recordó tropezar a través del bosque, la luna escondida tras las nubes, el frío llano mordiendo, porque ya no podía sentir nada. Recordó las puertas de la ciudad apareciendo como un milagro. Recordó golpear la puerta de Herr Delbruck, hasta que el viejo la abrió. Le echó un vistazo y se persignó 3 veces. «Fuiste», susurró Delbruck. «Dios te salve», fuiste al hueco. Harker solo pudo asentir. Su garganta estaba amoratada, con la forma de una mano de mujer. Se sentaron junto al fuego hasta el amanecer. Delbruck le obligó a tomar brandy entre los labios. Lo envolvió en mantas de lana y no hizo preguntas. Quizás ya sabía las respuestas. Quizás cada pueblo tiene sus historias, y cada viejo ha aprendido a no cavar demasiado hondo. Cuando finalmente salió el sol, pálido y aguado sobre los tejados de Múnich, Harker recuperó la voz. «¿Qué era?», preguntó. «El lobo». Delbruck guardó silencio durante mucho tiempo. Luego fue a un estante, tomó un libro encuadernado en cuero y lo abrió en una xilografía. La imagen mostraba a un hombre arrodillado ante un crucifijo, su cuerpo medio transformado en lobo, cadenas alrededor de sus muñecas. «Hay viejas familias en las montañas», dijo Delbruck en voz baja, «que llevan una maldición. No la maldición completa del vampiro. Esa es para los condenados, pero una sombra de ella. Una furia que llega con la luna. Algunos la usan para el Malan y otros la usan para luchar contra el mal Mayo-Ere. No son bienvenidos entre los hombres, pero tampoco son bestias del todo». Han cerró el libro. «Fuiste salvado por una criatura que probablemente ha salvado más vidas que cualquier sacerdote en Baviera, pero nunca conocerá la paz. Esa es su penitencia». Harker miró fijamente el fuego. Pensó en los ojos amarillos del lobo, la tristeza en ellos. Pensó en las palabras finales de la condesa en «Ya está marcado». «Debo continuar mi viaje», dijo. «Tengo negocios en Transilvania, con un conde Drácula». El rostro de Delbruck palideció. «No, señor Harker. No, ese nombre cancélelo. Envíe una carta, no vaya. Tengo un contrato que completar», dijo Harker. Y odió lo pequeña que sonaba su voz. «Mi buffet lo espera». «Su buffet», repitió Delbruck con amargura. «Su bufete no sabe lo que espera en los Cárpatos. El lobo te salvó esta noche. Pero el conde Drácula no es un fantasma de Walpurgis. Es real, es viejo y te ha estado esperando». Harker recordó las palabras de la condesa. «El conde envía sus saludos. Debería haber escuchado. Debería haberse dado la vuelta». Pero Jonathan Harker era joven, y los jóvenes se creen invencibles incluso después de haber visto pruebas de que no lo son. Esa noche, Harker tomó el tren a Viena. No le dijo a Mina lo que había sucedido. Le escribió una carta llena de mentiras agradables sobre la arquitectura de Múnich y la amabilidad de los posaderos alemanes. No mencionó la nieve, el cementerio, la mujer con dientes como agujas, ni el lobo con ojos humanos. El tren cruzó las montañas mientras caía la noche. En algún lugar al este, más allá de los bosques y los ríos helados, el paso del Borgo esperaba. Y más allá de eso, el castillo del conde Drácula. Harker presionó su frente contra el vidrio frío de la ventana y observó su propio reflejo devolverle la mirada. Creyó ver, por solo un momento, un par de ojos amarillos en la oscuridad exterior, no siguiéndolo, sino observando, esperando. Ya está marcado. El lobo le había salvado la vida. Pero Harker entendió ahora, con una certeza fría, que no tenía nada que ver con el clima,
que el lobo no lo había salvado de Drácula, lo había salvado del aperitivo, para que pudiera vivir, para convertirse en el plato principal. El tren se precipitó en un túnel, y el mundo se volvió negro. Cuando emergió al otro lado, la luna estaba alta, la nieve era azul, y en algún lugar a lo lejos, un lobo oyó una canción solitaria y de advertencia. Jonathan Harker cerró los ojos, y no los abrió de nuevo, hasta que el revisor anunció la frontera austríaca. Tenía un contrato que cumplir, y el conde estaba esperando.